Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos desde donde me estén viendo. Muchas gracias por estar viendo este video. Entonces, a continuación voy a resolver este pequeño problema de un diseño completamente al azar. Entonces, vamos a llevar a cabo el análisis de la varianza para este pequeño ejercicio. Entonces, básicamente hay que comparar el rendimiento de las siguientes variedades de arroz. Acá tenemos una que se llama Juma 58, Tikal 2, Macuspana A75, BG 92 y los rendimientos todos fueron obtenidos en toneladas por hectárea. Entonces aquí podemos ver eh, cuatro materiales. Acá tenemos dos réplicas, la réplica 1 y la réplica 2, los totales y por acá tenemos los promedios para cada uno de los materiales. Entonces, inicialmente, este es un diseño completamente al azar que sigue el siguiente modelo estadístico. Entonces, aquí tenemos donde Y es igual al efecto de la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error. Entonces, para el caso de los diseños completamente al azar, es un modelo estadístico donde solamente tenemos un efecto, ¿cierto? Y aquí en este efecto pues sería el tratamiento que específicamente para el problema es la variedad. La respuesta en este caso pues sería y Y es el rendimiento en toneladas por hectárea. Siempre vamos a tener un error experimental, pero hay que tratar siempre de que este error pues sea lo más pequeño posible cuando hayamos terminado de ejecutar todo el experimento. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer la corrección del efecto de la media, corrección de la media por medio de algo que se conoce como el factor de corrección. Voy a ponerlo por acá en negrito. El factor de corrección, en este caso, es igual a y punto punto al cuadrado. Ya les digo que es y punto punto al cuadrado dividido entre el número de réplicas por el número de tratamientos. Un momentico, me traigo por acá la ecuación. Y esta es la ecuacióncita del factor de corrección. Entonces voy a ponerla por acá por un ladito. En este caso, la y punto punto al cuadrado, la y punto punto significa la gran sumatoria total. Entonces la gran sumatoria total, ¿cuánto vale? Ya les digo cuánto vale. Vale 31.7 al cuadrado dividido el número de réplicas, que en este caso son dos réplicas, por el número de tratamientos, que en este caso fueron 4 tratamientos. Entonces, aquí en este caso el factor de corrección sería igual. Déjenme un momento. Sería igual a 1004.89 dividido, en este caso, dividido 8. Y esto me daría un resultado final de 125.61. Esto lo voy a cerrar esto lo voy a encerrar con este color morado. Listo. Ya por acá tenemos el factor de corrección. A continuación, vamos a calcular la sumatoria de los cuadrados totales. Ponerlo por acá.
cálculo de sumatoria de los cuadrados totales. Y para esto, la ecuación que tenemos que usar es la siguiente. Sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria, en este caso sería de todos los y y j, que se conocen como todas las observaciones, al cuadrado menos el factor de corrección. En este caso, entonces, la sumatoria de cuadrados totales básicamente sería cada dato que nosotros tenemos aquí arriba, cada dato al cuadrado. Entonces serían aquí 3.4 más 4.7, 3.4 más 4.7 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 6.3 al cuadrado, más 3.3 al cuadrado, más 4.7 al cuadrado, más 2.1 al cuadrado, más 5.2 al cuadrado. Déjenme yo reviso, sí, efectivamente. Y ahora entonces vamos a restarle a esto el factor de corrección, que fue 125.61. ¿Esto cuánto me daría en total? Me daría 15.545. Esta sería entonces la sumatoria de cuadrados totales. Esta la voy a encerrar por acá en morado. Listo. Ya por acá tenemos la sumatoria de cuadrados totales. Ahorita vamos a disponernos a hacer la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Tercero sería entonces el cálculo de la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos. Cuadrados tratamientos. Y para esto por acá tenemos otra ecuacioncita que también es un poco más elaborada, ya que es una fracción. Entonces es básicamente la sumatoria de cuadrados de los tratamientos es igual. Por acá tenemos la sumatoria de todas las y punto al cuadrado menos el factor de corrección, y esta y punto al cuadrado va dividida sobre el número de réplicas. Así que en este caso entonces tendríamos todos los totales, que básicamente son estos que están acá. Estos son los totales que vamos a utilizar para calcular la sumatoria de los cuadrados totales. Entonces me devuelvo por acá y la sumatoria de los cuadrados totales sería 6.7 al cuadrado, más 9.4, más 4.1, más 11.5 al cuadrado. Todo esto va al cuadrado. Esto lo voy a encerrar acá en una llavecita. Y esto va dividido sobre el número de réplicas, que en este caso es 2, menos el factor de corrección, que es 125.61. Y esto básicamente me estaría dando, para la sumatoria de los cuadrados totales, me daría 141.77 menos
125.61 y esto sería en total 16.16. 16.16. Esta sería la sumatoria de los cuadrados totales. Y esto lo voy a encerrar por acá en morado. Listo. Siguiendo entonces con nuestra cadena de pasos, vamos ahorita a calcular la sumatoria de cuadrados de los cuadrados de los tratamientos. Y esta sumatoria se calcula de la siguiente forma. La sumatoria de los cuadrados de los tratamientos sería igual. Entonces aquí tenemos la sumatoria de todos los y punto al cuadrado sobre el número de réplicas menos el factor de corrección. En este caso sería entonces igual a todos los totales de los tratamientos, que serían estos que están acá. Serían los totales de los tratamientos con los que vamos a trabajar. Entonces sería 6.7 al cuadrado más 9.4 al cuadrado más 4.1 al cuadrado más 11.5 al cuadrado. Todo esto iría sobre el número de réplicas, que en este caso es 2, menos el factor de corrección, que es 125.61. Esto en total sería entonces 15.545. Sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Y esto nuevamente lo voy a encerrar en morado y yo ya les explico por qué esto lo estoy encerrando en moradito. Listo. Y ahora, siguiendo con la cadena de pasos, entonces vamos a calcular la sumatoria de cuadrados del error. Cálculo de la sumatoria de cuadrados del error. Y en la sumatoria de cuadrados del error, básicamente lo que hacemos es calcularla por la diferencia. Entonces, se sabe que la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados de los tratamientos menos la sumatoria de cuadrados del error. O sea que en este caso nosotros ya tenemos la total, ya tenemos la de los tratamientos, simplemente tenemos que despejar sumatoria de cuadrados del error. Entonces la sumatoria de cuadrados del error sería entonces la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Y en este caso entonces tenemos que la sumatoria de cuadrados totales era 16.16 menos 15.545. Sumatoria de cuadrados del error. Y esto lo voy a encerrar nuevamente por acá en moradito. Listo. Entonces ya con todas las sumatorias calculadas, ya podemos empezar a armar nuestra tabla de análisis de varianza. Entonces voy a poner por acá un cuarto paso, que es
coloquemos completar la tabla de ANOVA. Entonces aquí en la tabla de la ANOVA tenemos por acá que inicialmente son las fuentes de variación. Cerramos por acá con una linecita. Por acá serían los grados de libertad. Serían acá las sumas de los cuadrados medios, el F calculado y finalmente el F tabulado. Voy a colocar acá otra linecita y las fuentes de variación entonces serían inicialmente los tratamientos, por acá vendría el error y por acá vendría el total. Los grados de libertad de los tratamientos se calculan de la siguiente forma. Vamos por acá. Los grados de libertad de los tratamientos serían entonces el número de tratamientos menos 1. Entonces en este caso tenemos 4 variedades menos 1. Entonces aquí me daría 3. El número de grados de libertad totales sería entonces el número de observaciones menos 1. Y tenemos 8 observaciones porque son 8 datos. Entonces aquí tendríamos 7 grados de libertad para totales. Y los grados de libertad del error, nuevamente, así como se calculan las sumas de cuadrados del error, se puede sacar por diferencia. Entonces aquí sería grados de libertad totales menos grados de libertad de los tratamientos. Y esto entonces aquí sería 7 menos 3, pues sencillamente me daría 4. Entonces de esa forma ya completamos la columna de los grados de libertad. Ahora vamos a llenar la columna de las sumas de los cuadrados basada en la información que ya previamente calculamos. Entonces, vamos a buscar por acá la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos. Por acá tenemos que es 15.545 y vamos a ponerlo entonces acá. 15.545 sumatoria de cuadrados del error. No lo había calculado, ya les digo cuánto daba esto. Sumatoria de cuadrados del error, entonces esto sería 0.615 y esto entonces lo voy a encerrar en moradito y este es el que voy a poner acá, 0.615 y la sumatoria de los cuadrados totales sería 16.16. Listo. Ahorita vamos a seguir con los cuadrados medios. Entonces voy a poner por acá los cuadrados medios de los tratamientos. Sería entonces igual a la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos sobre los grados de libertad de los tratamientos. Entonces, basado en esto, sería los cuadrados medios de los tratamientos sería igual a 15.545 dividido sobre 13. Y esto me daría entonces 5.18. Serían los cuadrados medios de los tratamientos. Aquí sería 5.18. Y ahora vamos a calcular el punto más importante de todo el análisis de varianza, que es los cuadrados medios del error. Los cuadrados medios del error
es exactamente la varianza del experimento. Entonces los cuadrados medios del error serían suma de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. Y esto sería igual a 0.615 dividido 4. Y esto me daría entonces en total 0.153. Y este es el resultado que voy a poner acá. 0.153. Listo, entonces ya por acá, por este lado, tenemos grados de libertad, sumas de cuadrados, cuadrados medios, y nos hace falta todavía las f's calculadas. Las f's calculadas, ¿cómo las vamos a calcular? Las f's calculadas solamente se calculan para la fuente de variación, y en este caso solamente tenemos una fuente de variación que es los tratamientos. Entonces, las f calculadas se calcularían de la siguiente forma. Para este caso solamente aplica la primera fuente de variación, que son los tratamientos, y aquí sería entonces el cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. Entonces sería cuadrado medio de los tratamientos 5.18 dividido el cuadrado medio del error, que es 0.153. Yo acomodo esto por acá. Estas serían las F calculadas de los tratamientos. Y esto sería entonces en total 33.70. Serían las F calculadas o la F calculada de los tratamientos. Y yo vengo y pongo esto acá. 33.70. Yo lo copio un poco más grandecito. Listo. Y finalmente, entonces, vamos ahora a buscar el F tabulado. Entonces coloquemos acá, búsqueda del F tabulado. Como su nombre lo indica, entonces tenemos que buscar este F tabulado pues en la tabla de distribución de F. Entonces yo me voy a traer un pedacito de la tabla de distribución de F, que ya tengo por acá previamente impresa. La tabla de distribución de F que yo utilizo es la tabla al 0.05 de nivel de significancia. Entonces déjenme, yo miro primero una cosa por acá para poderlo traer. Ya. Aquí me traje un pedacito de la tabla de distribución de F. Esta tabla de distribución de F va a estar en los links de descripción del video. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Básicamente por acá lo que tenemos, voy a mostrarles inicialmente primero la tabla. Voy a mostrarles inicialmente toda la tabla para que la podamos entender. Esta es toda la tabla de distribución de F. Entonces, esta tabla, ¿cómo se puede leer? Por acá arriba tenemos algo que se llaman los degree freedom del numerador. Entonces, aquí siempre van a ser los grados de libertad de la fuente de variación. Y los degree freedom del denominador van a ser los grados de libertad, en este caso, del error. Entonces, para el caso del ejercicio, los grados de libertad de la fuente de variación serían básicamente 3 grados de libertad
Y los grados de libertad del error, en este caso, serían 4 grados de libertad. Entonces por acá tenemos 3 por un lado, que son los degree freedom o los grados de libertad del numerador, y los grados de libertad del error, pues acá serían 4. Y eso me estaría dando entonces un resultado igual a 6.59. Y este 6.59 pues es el resultado que voy a poner acá. 6.59. Listo, por acá ya tenemos la tabla de análisis de varianza terminada. Pero finalmente hay que hacer la prueba de las hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos que formular? Básicamente son dos: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula me está indicando, en este caso, que todas las medias, coloquemos acá el tratamiento 1, van a ser igual entre ellas mismas. Entonces aquí la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, y esta igual a la media del tratamiento 3, y esta a su vez es igual a la media del tratamiento 4. Es decir, que no va a existir diferencias significativas entre las medias. Y la hipótesis alternativa lo que me dice es que la media del tratamiento 1 puede ser diferente de la media del tratamiento 2. Básicamente la hipótesis alternativa lo que me dice es que por lo menos una de todas las medias puede ser diferente de las otras. Entonces, ¿cuál es la regla de decisión para la aceptación o el rechazo de estas hipótesis? La regla de decisión es la siguiente: yo acepto HO, que es la hipótesis nula, dejémoslo acá, si en este caso la F calculada es menor que la F tabulada. Entonces vamos a ver cuánto vale la F calculada en este caso. La F calculada fue de 33.70 y la F tabulada fue de 6.59. Es decir, que acá la F calculada es mayor que la F tabulada. Por ende, la respuesta en este caso, voy a ponerla aquí abajito, sería no aceptar la hipótesis nula. Es decir, que por lo menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente de otros. ¿Y esto qué quiere decir en términos estadísticos? Que el efecto o el factor tratamiento tuvo tuvo significancia. Entonces aquí podemos colocar unos asteriscos y podemos decir que este efecto fue estadísticamente significativo para en la variación de la respuesta, que en el caso de nosotros es tratamientos. Los próximos pasos a seguir serían entonces las pruebas Posanovas a partir de las medias que nos está dando aquí el ejercicio, y poder llevar a cabo una prueba donde nos diga cuál de estas medias es estadísticamente igual o estadísticamente diferente entre ellas mismas. Este PDF va a quedar también en la descripción del video. Muchas gracias a todos por su atención y espero que sigan sintonizados.